Padre, por cada persona que está en este ministerio. Gracias, Señor, por los que aún no han venido o no van a venir. Padre, guárdalos. Pero ayúdanos, Dios, a entender en esta noche las verdades eternas que son para nosotros, Señor, tu iglesia. Te doy gracias, Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuamos en la presencia del Señor. Antes de iniciar o de retomar el estudio donde lo dejamos la semana pasada, el Señor trae a mi espíritu esta palabra, el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Vamos a dejarlo ahí. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, continuamos en tu presencia reconociendo que tú eres Dios, que tú eres soberano, Señor, que tu Espíritu Santo es la inspiración de toda esta Santa Escritura, Señor, y que esta palabra, aun cuando hace muchos años fue escrita, Señor, sigue siendo verdad y vida, Señor, en el terreno espiritual, Señor, y también en nuestros asuntos del día a día, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios, y te adoramos, Señor, te reconocemos bueno y justo para siempre, Señor. Recibe la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Guíanos, Señor, en este tiempo de estudio. Gracias, Jesús. Amén. Bien, entonces retomamos. Estamos conversando sobre las posiciones teológicas respecto a la escatología. ¿Dónde ubicar el arrebatamiento? Que ya sabemos que es un hecho bíblico perfectamente probable. ¿Dónde ubicar el arrebatamiento? Si antes, durante o después de la tribulación. La semana pasada estuvimos conversando y vimos los argumentos por los cuales creemos que el arrebatamiento ocurre según la escuela pretribulacionista, en la cual, la iglesia no pasa por la tribulación. Sin embargo, a manera de información, es importante para estudiar, digamos, y conocer las posiciones que existen. Vamos a ver las otras posturas y cuáles son las bases que ellos alegan o esgrimen para tener esas posiciones, ¿sí? Y bueno, con eso cerramos esta parte del tema de las posiciones teológicas. Entonces, la semana pasada habíamos quedado en una verdad importante. La iglesia no está destinada para ira. Y vamos a buscar esos textos bíblicos. El primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y ahí mismo en la carta de Tesalonicenses, primera, y luego en la segunda están los demás textos. Sí, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1, Dios establece que el Señor Jesucristo vendrá a librarnos de la ira venidera. Ahora, la pregunta, ¿a librar a todo el mundo? No, a librar a la iglesia de la ira venidera. ¿Bien? ¿Por qué sabemos que es a la iglesia? Pues es la promesa que se han entregado es para la iglesia. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, que
que pida la cobertura y la gracia de la sangre de Cristo, está bajo entonces el cuidado de la iglesia o es parte de la iglesia, y a ellos esta promesa. Entonces es importante reconocer, y aunque lo hemos hablado nosotros, pero también hacemos el llamado a las personas que nos ven a través de internet, que es importante que usted esté bien seguro de su lugar en la eternidad, que la salvación sea una prioridad para usted, y que ir a una iglesia, congregarse y buscar de Dios sea y escuchar su palabra y sus principios sea algo fundamental en su vida y en la nuestra, para entonces ser arropados por esa promesa de ser librados de la ira venidera. Ahí en la misma primera carta, capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, fíjese una vez más, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive vamos al 10, ya sea, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Entonces, otro versículo que nos establece que la iglesia no está para ira. Vámonos a la segunda carta, unas paginitas más adelante. Sí, por aquí me hacen un aporte, ¿no? Que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sí. Bueno, y el velar nos habla de estar atentos, ¿no? De estar pendientes, apercibidos de la salvación, atentos, no. Y cuando habla de este dormir, en este caso está hablando del dormir de muerte, ¿no? No del dormir, porque una cosa es cuando muchas veces en la iglesia nos adormecemos, y ese es otro tema, ¿no? Y ese es otro tema. Sin embargo, en este caso estamos hablando específicamente, o esta palabra se refiere cuando las personas mueren, ¿bien? Entonces, ya sea que estemos esperando que Cristo venga conscientemente, o que estemos dormidos porque el Señor nos haya llamado a su presencia, que estemos, como quien dice, pues, muerticos, pero esperando que el Señor nos resucite, vivamos juntamente con Él. Ese es digamos, el contexto de la interpretación de ese pasaje. Gracias. Vamos entonces a 2 de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 9. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjese usted que aquí una vez más está el llamado del Señor a entrar en la obediencia de recibir esa salvación, atesorarla y guardarla, porque entonces la promesa se dice para dar retribución, versículo 8, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio. Hay personas que creen o dicen conocer a Dios, pero no obedecen al evangelio. Eso ya sí es una contradicción. Entonces es importante. No conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasará con estas personas? A menos que se arrepientan. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Importante entonces que como iglesia estemos rogándole al Señor que nos guarde y que estemos siempre pegados a su presencia, y que las personas que por alguna razón no tienen esa seguridad de su salvación tengan en cuenta que estamos en tiempos finales y que es necesario estar apercibidos y cubiertos bajo esa sangre preciosa de salvación para ser librados de esta ira venidera. Entonces estamos estableciendo el punto: la iglesia no está destinada para ira. Conversábamos que la palabra iglesia aparece 19 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Usted nota que el capítulo 2 y el capítulo 3 está destinado especialmente para ir a 7 iglesias
que existían para la época. Hay muchas opiniones sobre el tema, se habla de que son 7 tipos de iglesia, 7 eras de la iglesia, hay digamos distintas opiniones sobre ello, pero lo importante es que esas iglesias recibieron un mensaje del Señor y fueron animadas, exhortadas también, por supuesto, y recibieron promesas del Señor. Bien, ahora, luego del capítulo 3 decíamos que la iglesia desaparece. Es decir, nunca más entre el capítulo 3 al capítulo 22 encontramos la expresión iglesia. Hasta allá en el capítulo 22, donde sabemos que se nos habla de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Es decir, que todo el periodo en que Apocalipsis habla del juicio, de los sellos, de las trompetas y todo esto, en ningún momento aparece la iglesia. Sin embargo, como dato interesante, sí va a poder usted notar en las próximas láminas que vamos a ver, que sí se hace referencia a los santos. Y esa expresión, los santos, genera como curiosidad de pronto para quien no lo estudia en el contexto adecuado, porque decimos, ajá, no aparece la iglesia, pero sí se hace referencia a los santos. ¿Por qué? Y vamos a ir, en la medida que avancemos, dando un poquito de respuesta a eso con la ayuda del Señor. Bien, puntos importantes. Decíamos también que el pretribulacionismo, que sabemos que es la doctrina que enseña que la iglesia no pasa por la tribulación, muestra clara distinción entre Israel y la iglesia y los planes separados que Dios tiene para cada uno. Hay un texto bíblico que nos puede ayudar a dar un poco de luz sobre el tema y es el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 16. El Señor Jesucristo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Recuerde usted que entonces el Señor les hablaba a los judíos, a las personas de la época, pero Él mismo les estableció que había otras ovejas y ya por conocimiento bíblico sabemos que se trataba de nosotros, el pueblo gentil. Otras ovejas que no pertenecían a ese redil. ¿Cuál redil? El redil de la nación israelita, escogida por Dios por su soberana voluntad para ser el modelo de nación desde el principio de los tiempos hasta el final de ellos y aún por la eternidad. Ahora, importante, claro que sí podemos notar, si el mismo Señor Jesucristo estableció que había unas ovejas de un redil y unas ovejas de otro, digamos que nos deja el camino claro para entender que también en el concepto bíblico hay un plan y un propósito para, digamos, unas ovejas, para usarlos en el término del Señor, unas ovejas que son las de la casa de Israel, y hay un plan y un propósito bíblico para otras ovejas, que en este caso es el pueblo gentil, es decir, el resto de la humanidad, en el cual por supuesto estamos incluidos todos los que no hemos nacido en la nación judía. Entonces ahí estableciendo un poco ese concepto. Importante, la semana 70 de las descritas en Daniel y su santa ciudad Jerusalén deja claro que este es un tiempo de restauración para ellos y no para la iglesia. Y hoy sí vamos a ir, por favor, Daniel capítulo 9, versículo 22 al 27. Para que quede establecido por la palabra y podamos entender que la iglesia no tiene nada que ver con las 70 semanas de Daniel. Desde el versículo 22. Y me hizo entender, habla Daniel, habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas, oiga bien, sobre tu pueblo. ¿De dónde es Daniel? Israelita. Y sobre tu santa ciudad, que sabemos entonces que es Jerusalén. Note usted que está bastante claro que no tiene que ver con la iglesia. Para empezar, porque la iglesia no existía para el momento, y para continuar, porque está delimitando geográficamente el asunto que está diciendo allí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, vea, no sobre el mundo, no sobre la humanidad, no sobre la iglesia.
y sobre tu santa ciudad para, mira el propósito de esas 70 semanas, terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Obviamente, como sabemos que nos nombra al Mesías príncipe, es decir, su llegada a la tierra, evidentemente, sin mucho estudio, sabemos que esas 7 semanas ya fueron cumplidas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fíjese usted entonces, 7 más 62, 69, ¿cierto? Eso es lo que nos dice allí la palabra. 7 primero y luego 62. Y después de las 62 semanas, si dice después de las 62, es porque ya fueron también las otras 7. O sea, 7 más 62, 69. Y después de las 62 semanas, o sea, lo mismo decir a las 69 semanas, ¿sí o no? A las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana, ¿cuál semana? Según la cronología. Si ya pasaron las 6 primeras, pasaron las 62, van 69. Esta otra semana está hablando de las 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, note usted, mitad de una semana, mitad de 7, 3.5, ¿cierto? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, anote por ahí 3.5, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hoy lo hemos leído, la próxima vez que nos reunamos lo vamos a estudiar para darle más detalle. Sin embargo, en este momento es importante que ya quede establecido que aquí Daniel, con la iluminación que Dios le da, recibe la visión de 70 semanas que no son, eso sí puedo adelantar de una vez, no son 70 semanas nuestras, porque evidentemente desde el tiempo de Daniel hasta hoy, por supuesto que han pasado mucho más de 70 semanas, ¿sí? No son 70 semanas nuestras, son semanas, en este caso, digamos, desde la concepción hebrea, que vamos a revisar en la próxima oportunidad. Lo que sí puedo establecer es que en este momento nosotros generacionalmente nos encontramos en la semana, o sea, se terminó la semana 69. Y no digo que nosotros, porque ya les he explicado que como iglesia no tenemos que ver con esto. Lo que quiero decir es que para Israel la semana 69 ya fue cumplida. Solo espera por la semana 70, que está detenida porque hay un gran compás que se abrió cuando Cristo murió en la cruz, que es el compás de la gracia, en el cual todavía estamos arropados hasta que el Señor Jesucristo mismo se lleve a su iglesia. En ese momento se cierra el compás y a que no sabe qué, justamente empieza la semana 70. Ah, bueno, fíjate, interesante, gracias. Bien, entonces tenemos eso por allí. Vamos a avanzar, por favor. Queda claro que las 70 semanas son para Israel, no para la iglesia. Una debilidad del pretribulacionismo es, decíamos, su relativamente nuevo desarrollo como doctrina eclesiástica, pues fue hasta principios del siglo XIX. Esto sí lo hemos conversado ya. Hasta principios del siglo XIX. Decíamos que inclusive la misma escritura nos advierte que iba a pasar mucho tiempo y que no íbamos a tener información o iluminación del Señor sobre este tema. Gracias a Dios, ahora sí hay algunas cosas que podemos conocer. Sin embargo, también tenemos que decir que la palabra nos dice en Deuteronomio 29:29 que hay cosas que son secretos de Dios y que algunas no vamos a poder saber ni por más que estudiemos ni hagamos, pero que lo que el Señor nos permita, pues podamos ser diligentes para entender lo que Él sí nos dejó para que sepamos en su palabra.
El pretribulacionismo divide el regreso de Cristo en dos fases, como hemos conversado: el arrebatamiento y la segunda venida. Recuerdan que hace unas semanas, no recuerdo cuando conversamos en Zacarías 14, que decíamos que, leíamos, mejor dicho, que el Señor Jesucristo colocaría sus pies en el monte de los olivos y lo partiría en dos. Y esa es la concepción, o digamos el momento en que Jesús viene, esa famosa segunda venida, diferente a ese arrebatamiento que también ya hemos conversado que ocurre en las nubes. Entonces, sin embargo, la Biblia nos las delimita explícitamente. O sea, de hecho, ninguno de los eventos futuros, usted no encuentra en la Biblia con punto y seña que le explique, bueno, estos versículos son de estos versículos son de la segunda venida, son del arrebatamiento. Nos toca por contexto, con la sabiduría del Señor, ir hilando la información. Ajá. Aquí lo que les decía hace rato. Ahora, las posiciones teológicas que vamos a estudiar ahorita, el mayor conflicto que se tiene es que se habla de los santos en la tribulación. Por eso es que muchos hermanos y muchas corrientes doctrinales tienen la creencia de que la iglesia sí pasará por la tribulación. Entonces, de una vez establecemos, obviamente, claro que sí va a haber santos en la tribulación. No podemos negar eso, es una verdad bíblica. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y ahí nos dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ya ahí están en pleno desarrollo de la tribulación y me están hablando de los santos. Entonces de repente yo llego y lo leo así y puedo pensar que como yo sé que Cristo nos hizo santos a nosotros la iglesia, que somos nosotros los que estamos metidos ahí en ese paquete, en esa situación, ¿sí? Entonces se nos habla de unos santos, inclusive que van a ser vencidos, según el pasaje. ¿Ok? Pero también miremos entonces Apocalipsis 20, que es normalmente, hermanos, el pasaje que, digamos, que trae como las diferencias de posiciones teológicas. Como me decía alguien con quien conversé en estos días, dependiendo de cómo interpretemos Apocalipsis 20, están varias posiciones doctrinales sobre este tema. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Note usted que, ¿cuál cree usted que por contexto es la ciudad amada? Estamos hablando de Jerusalén. El campamento de los santos, sí, por supuesto, es que va a haber santos, pero ¿quiénes son esos santos? Esa es la pregunta importante, ¿no? Y ahí vamos a encontrar que en medio de la tribulación van a haber dos tipos de santos. Unos son el Israel que hoy por hoy niega y desconoce la obra del Mesías. En el tiempo de la tribulación, ya sabemos que Israel sí va a pasar por la tribulación. Recuerde usted que Israel no es iglesia. Y como conversábamos semanas atrás, un judío de nacimiento, si conoció a Cristo y lo reconoció como Señor y Salvador, pasa a ser concebido como iglesia. Bien, entonces, ahora un judío nativo que cree en el dogma, digamos, en el que fue formado y no en el evangelio, pues eso, es judío y evidentemente por no estar amparado bajo la sangre de Cristo, sí está determinado que Israel, ese Israel nativo, pase por la tribulación. Pero ¿qué es lo interesante? Que no van a pasar ellos como una, no sé, como una especie de tal vez de, ¿cómo le diría? No es un castigo o algo así, que evidentemente no conocen al Señor y van a tener una situación por eso. Pero el Señor en su misericordia, recuerde que Él es un Dios de pactos y Él pactó con Israel, decidió hacer un acuerdo con ellos. Aun cuando ellos han sido infieles, Dios permanece y seguirá permaneciendo fiel. Y precisamente en el tiempo de la tribulación, los israelitas vienen a cumplir un rol prácticamente de evangelistas de ese mundo en tribulación, de ese mundo apocalíptico. Aunque usted no lo crea, vamos a ver, yo me imagino desde el cielo, yo no sé cómo va a ser eso, pero nos vamos a enterar que Israel van a estar haciendo, predicando el evangelio. De hecho, en una parte de Apocalipsis que ahora no recuerdo, se habla del evangelio eterno, ¿sí? El evangelio eterno, y es diferente a nuestro evangelio, y le voy a explicar por qué, porque es que nuestro evangelio está basado en la gracia,
¿Qué es lo que usted y yo predicamos? Que Cristo Jesús murió en un madero por sus pecados y por los míos, y que por eso usted y yo tenemos acceso a la salvación y a la eternidad porque Él pagó el precio por nosotros. Ese es el evangelio que predicamos. Pero que cuando ya Cristo se haya llevado a su iglesia y cuando digamos que el tiempo de gracia haya expirado, ¿se termina el evangelio? De ninguna manera. Ahora entonces se hablará del evangelio eterno, que no es otra cosa que el plan eterno de salvación de Dios para la humanidad, en donde también Israel entra, ¿sí? Porque Romanos nos dice que al final de los tiempos Israel será salvo, ¿ok? Entonces Israel vive un periodo de tribulación y esos santos a los que se refiere este pasaje son, en primer lugar, los israelitas, que serán los evangelistas de los tiempos de tribulación. Pero también se habla de esos dejados atrás, como lo dice un autor de una novela muy célebre cristiana, que tiene toda una serie sobre el tema, dejados atrás, y esas personas que por alguna razón el Señor Jesucristo no se llevan al arrebatamiento, pero que van a decidir morir por las convicciones de fe en tiempos de tribulación, lamentablemente siendo aserrados, siendo ¿cómo se dice? Martirizados. Entonces, eso, claro que sí va a haber santos en la tribulación. Ahí está la exposición de esos dos santos que van a estar. ¿Son la iglesia? Por lo menos no la iglesia que se va arrebatada. ¿Se van a reunir en algún momento con nosotros? Pues claro que sí. Solamente que hay tiempos para las cosas y el Señor Jesucristo los tiene establecidos así. Entonces es importante porque esto genera mucho conflicto. ¿Cómo así? Si va a haber santos en la tribulación, entonces quiere decir que la iglesia sí pasa, dicen muchas personas. Entonces es un poquito entender mejor el contexto del pasaje y sobre todo el tema de Israel, que es fundamental. Entonces, algunos creen, lo que les decía, que por el hecho de que haya santos en la tribulación, se dice, bueno, ¿sabes qué? Entonces la iglesia sí pasa por la tribulación, pero no, en ninguna manera. Decíamos que fíjese esto, ya yo mencioné algo, pero aquí está como mejor explicadito, ¿no? Se distinguen uno, los santos del Antiguo Testamento. Eso no los hemos metido en el asunto, pero también existieron y también fueron santos, ¿sí o no? Los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, porque también habrá, y los santos de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ir rápidamente a unos textos bíblicos que van a sustentar a cada uno de esos santos. La primera la hemos leído muchísimas veces. Vámonos rapidito a 1 Tesalonicenses 4:16. Ella nos habla de los santos en Cristo. Ahí donde usted y yo entramos. Verso 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces estamos hablando de los santos que nos vamos arrebatados al cielo. Esos son un tipo de santos, no son los únicos. Vamos a mirar a Apocalipsis 20 del 4 al 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, atención, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí están otros santos, pero no son los mismos de Tesalonicenses 4:16. Porque los de Tesalonicenses somos la iglesia, que creemos firmemente que no pasamos por la tribulación. Ahora, estos santos que están acá, que vio el apóstol Juan, son santos decapitados. Allí lo dice la Escritura. Son santos decapitados por el testimonio de Jesús. Ya lo hemos hablado. Cuando pasen tiempos de tribulación, cuando habrán personas que tendrán que perder la cabeza y su vida por salvar la eternidad. Porque ya no será por gracia, como hemos dicho desde el principio que empezó este estudio. Entonces, ahí hay otro tipo de santos. Pero mira, vamos ahora a Daniel 12:2.
Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿A quién se le dijo eso? Al profeta Daniel. Y ya dijimos que el profeta Daniel fue israelita. Entonces, este versículo y el otro, Isaías 29:19. Me asaltó una duda de repente. Si no es 29, es 26. Vamos a ver. Sí, creo que es 26, disculpen, hermanos. Ajá, correcto. 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará a sus muertos. Evocando a los santos del Antiguo Testamento, que también tienen un rol, por supuesto, al final de los tiempos. Y en la última lámina vamos a anotar cuál es ese rol y en qué momento están. Entonces, dejando claro esto, vamos así como un poquito más rápido con este punto. Decíamos que la posición medio tribulacionista o metribulacionista, si usted lo recuerda, como dice el nombre, ¿no? Ubica a la iglesia no antes, sino a la mitad. Dice que la iglesia pasará por los primeros 3 años de la gran tribulación. Recuerda que hace rato leíamos que decía que la última semana y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad. O sea, si la semana comprende un periodo, aquí voy adelantando de la semana que viene, comprende un periodo de 7 años. Cada semana a las que esa se refiere. Entonces, esos 7 años, si dice a la mitad de la semana, ya sabemos usted y yo que se trata de 3 años y medio. ¿Qué dice esta posición? Bueno, la iglesia va a estar en el tiempo como más suave de la tribulación, a los 3 primeros años y medio, donde el anticristo todavía no se habrá quitado la careta, ¿sí? Sino que tendrá entontamiento generalizado en el mundo por ser un líder carismático que genera la paz que nadie ha podido conseguir en el mundo. Él la va a encontrar y por eso entonces la gente va a estar fascinada. Entonces esta posición dice que la iglesia va a estar en ese tiempo, pero cuando él se quite la careta, dice Daniel que leímos hace rato, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí se complica el inning, como se dice, y se abren los juicios de Apocalipsis 5, 6 en adelante. Entonces, esta posición dice, antes que esos juicios empiecen, descritos en Apocalipsis 6, 17, la iglesia se va. Es lo que ellos plantean. Es un arrebatamiento pre-ira. ¿Qué dice Apocalipsis 6, 17? Sí, puede. Ajá, bien. ¿Qué dice Apocalipsis 6, 17? Para que no quede ahí en el aire. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese es el texto. Bien, entonces, esta misma postura señala la cronología dada por 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Vámonos para allá. Porque lo bueno es que aprendiendo lo que ellos consideran, nosotros aprendemos más y fijamos, digamos, posturas sobre estos temas. 2 de Tesalonicenses 2. Oiga bien, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Atención, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, aquí empieza, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y allí continúa la escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando leemos este pasaje nos damos cuenta de que el orden descrito es el siguiente. Número 1, la apostasía. Número 2, la revelación del anticristo. Y número 3, el día de Cristo. Así lo leímos, es verdad. Ahora, ¿qué ocurre? Esta postura teológica interpreta al día de Cristo como el arrebatamiento y allí es donde está el problema, ¿sí? Entonces,
¿Por qué? Porque igualan al arrebatamiento con la segunda venida. Y ya usted y yo hemos conversado que bíblicamente son eventos diferentes. Por lo que creen que la iglesia no será llevada al cielo, sino hasta después que el anticristo sea revelado. Esta es la razón por la que ellos consideran esto, pero lamentablemente vemos que el error está en igualar el arrebatamiento con la segunda venida, o decir que el día de Cristo es el arrebatamiento. Son dos cosas que la palabra nos demuestra que no son así. Vamos a avanzar. También hay otro pasaje, Primera de Corintios 15:52 y Apocalipsis 11:15. Voy a leer primero, mientras que usted los busca. Ellos igualan la trompeta que aparece en este pasaje, Corintios, con la de Apocalipsis. Y dicen que se refiere a la final trompeta. O sea, y en efecto la palabra dice, ambas se refieren a la final trompeta. Sin embargo, note usted que esta lógica falla. ¿Por qué? Porque los objetivos de las trompetas son diferentes. ¿Cuáles son? El arrebatamiento es el llamado de Dios, que ya hemos visto en 1 Tesalonicenses 4:16, varias veces lo hemos leído. ¿Sí? Pero la de Apocalipsis 11 es un presagio de juicio y anuncia condenación. Evidentemente no pueden ser las mismas trompetas. Leemos solamente para sustentar, 1 Corintios 15:52. Primera de Corintios 15 es una muy buena lectura para entender sobre la regeneración de los cuerpos, la resurrección que experimentaremos. Dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es una trompeta, es verdad. Vamos a Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si usted nota, después de esta séptima trompeta, bueno, la cosa se sigue complicando, aparece, está lo de las dos bestias, siguen varios juicios allí contra la gran ramera, vienen las copas de ira, vienen una serie de situaciones que, como dicen ahí, lo que hacen es anunciar un juicio de condenación y luego de transición para que Cristo venga. Entonces hay una, digamos, interpretación errada en asumir que estas dos trompetas tienen una misma función. Y allí, pues, la situación se presenta, la otra postura, digamos, de este tema. Vamos a seguir, por favor. Listo. La post-tribulacionista. Bueno, ellos son un poquito más osados porque ellos enseñan, creo que te brincaste una. Ajá, que la iglesia se encontrará con Cristo en el aire justo después de la gran tribulación. Es lo que ellos enseñan. Y luego, casi simultáneamente regresará con él. Entonces, imagina eso. Pasó toda la tribulación, la iglesia estuvo acá, nos llevan al cielo, pero en un momentico volvemos a bajar porque ya nos toca venir otra vez. O sea, es una cosa que inclusive hasta mentalmente suena extraño, ¿sí? Entonces, eso. Avanza ahora sí, por favor. ¿En qué se basan ellos? Mateo 24. Mateo 24 también es un muy buen texto, es bastante largo. Lamentablemente no tenemos tiempo para leerlo, pero usted lo puede tomar como una tarea en su hogar. Vamos a leer algunos versículos solamente desde el 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y uno lee esto de los escogidos y otra vez viene el tema, ¿cuál es escogido? ¿Será que es que entonces, y viene otra vez, ¿será que es que la iglesia va a estar? ¿No? Recuerde usted que el Señor Jesucristo le está hablando al pueblo de Israel, es el evangelio de Mateo. Le está hablando a los judíos. Y esos escogidos no son otros que ese pueblo de Israel, ese remanente que va a ser reservado para el tiempo de la tribulación. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creas.
De hecho, más adelante habla de que si se está en el molino, si se está en no sé dónde, no descienda. ¿Usted cree que en el arrebatamiento hay chance de eso? No, es de una. Cuando Dios dijo, nos fuimos y ya. Evidentemente no es el mismo caso de que, bueno, si está en el molino, o sea, como que casi que si le da tiempo baja y si no, no se devuelva, o yo. Evidentemente no es la misma recomendación, no aplica para el arrebatamiento, aplica para la tribulación en la cual estará Israel, mas no la iglesia. ¿Ok? Entonces también el libro de Apocalipsis en sus variadas profecías solo menciona una venida del Señor y esta ocurre después de la gran tribulación. Entonces ellos dicen, bueno, como se habla de que la venida del Señor será después de la tribulación, pero sí, ahí sí tienen razón. Recuerde que hemos enseñado que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la venida del Señor. Así que claro que es verdad que el Señor en su segunda venida sí será después de la tribulación, en la batalla de Armagedón, que es otro tema que tenemos que conversar más adelante. Pero no es el arrebatamiento de la iglesia donde nos lleva mucho tiempo antes. Amén. Yo sé que esto es un poquito total, pero sí creo que se ve la diferencia entre los dos eventos. Bueno, estamos cerrando entonces el tema de hoy, la resurrección de los muertos. Este es otro tema que las personas que apoyan la postura postribulacionista, ellos dicen, la resurrección de los muertos es llamada la primera resurrección, Apocalipsis 25. Los postribulacionistas afirman que si esta primera resurrección tiene lugar después de la tribulación, la resurrección asociada con el arrebatamiento no puede ocurrir antes. De todas maneras, yo quiero decir algo, yo quiero dejar a la orden, no sé cómo podríamos manejar de un correo electrónico o algo así en algún momento esas presentaciones para que si usted quiere estudiarla con más calma, usted tenga la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Al video lo dejamos certificado, que de alguna manera podemos, a través de la tecnología de nuestro superingeniero, que nos ayude para que puedan estar esas presentaciones disponibles. Que por cierto, yo voy a aclarar que son presentaciones que algunas son construcciones que Dios me ha dado, pero otras son aportes de maestros míos que me han ayudado en el tema. Bien, entonces ellos tienen esa situación con las resurrecciones y ahí está un poquito así como espeso el asunto, pero con la lámina que sigue, hay una lámina al final, avanza por favor a ver si es la que sigue, o ya debe estar por llegar, da la explicación. Sí, señor, esa es. Ellos tienen la situación con las resurrecciones, creo que teníamos que leer Apocalipsis 25. Ajá. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y claro, los hermanos dicen, bueno, pero si esta es la primera resurrección y ya es después de la tribulación, entonces dicen, bueno, entonces por eso es que ellos creen que pasamos por la tribulación. Ahora vamos a entender esto que de verdad es una bendición y es el orden de las resurrecciones. Se habla de una primera resurrección y de una segunda resurrección. Pero lo que nosotros entendemos como primera, de pronto engloba 5 aspectos. ¿Sí? La primera resurrección, la de Cristo. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Y aquí, hermanos, nos deja ver una verdad importante, pero cada uno en su debido orden. Yo le dije que Corintios 15 tenía mucha información sobre las resurrecciones. De hecho, se llama así, la resurrección de los muertos. El versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Qué nos dice esto antes de empezar? Que hay un orden, y un orden es más de 1, 2, ¿sí? Entonces, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la primera resurrección, la de Cristo, yo sé que usted está diciendo, bueno, pero en el Antiguo Testamento hubo casos, sí, ya sabemos. Sin embargo, digamos que no son considerados en este caso, porque se está hablando de una resurrección regenerada, el cuerpo es regenerado. Cristo cuando volvió en la tierra, usted sabe que traspasaba paredes, ¿recuerda? Estaban todos encerrados en el, no recuerdo cómo es que la Biblia dice, en el aposento, gracias, y les apareció en medio. ¿Cómo les apareció en medio?
Usted puede leerlo y va a darse cuenta que él ya resurge con un cuerpo regenerado, con un cuerpo glorioso. Dice este mismo pasaje, una es la gloria de los cuerpos terrenales y otra es la gloria de los cuerpos celestiales. Entonces, Cristo como la primicia. Ahora, yo no sé si usted sabía o de pronto le hago memoria que cuando Cristo muere y resucita, también resucitan algunas personas. Mateo 27, versículos 52 al 53. Sí, Señor. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Qué tal? Las primicias. Recuerda que en Corintios 15, 23, Cristo, las primicias. ¿Cuáles son esas primicias? Aquí están. Esos que resucitaron en ese momento, porque a Dios le plació. Así de sencillo, sin ninguna otra explicación. Pero ya esas dos cosas pasaron. Ahora viene la resurrección de los santos de la era de la iglesia. Usted y yo sabemos que eso no ha ocurrido todavía, porque eso va a ocurrir cuando venga el arrebatamiento. Este es el versículo que hemos leído y releído, ya casi que nos lo tenemos que saber de memoria. Y a la final trompeta, vamos a citarlo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá, la resurrección de los santos de la era de la iglesia. Porque son muertos o serán muertos o tal vez seremos muertos en Cristo. Pero ahí no termina todo, porque también están los santos, como ya hablamos, de la gran tribulación. ¿No resucitan ellos? Claro que sí. Apocalipsis 20, versos 3 al 5. Creo que ya lo leímos. Vamos a ver. Sí, ya lo leímos. Vamos, dice, sí, vi las almas, voy a solamente tomar un fragmento. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Y luego al final dice, verso 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces ya sabemos que hay santos en la tribulación, pero ya sabemos qué tipo de santos se trata. Y también sabemos que resucitan, ahí está la evidencia. Apocalipsis 20 del 3 al 5. Pero no nos olvidemos de los santos del Antiguo Testamento, que también en algún momento van a resucitar. ¿Cuándo? Después de todas estas resurrecciones. En el momento que a Dios le plazca. Los santos del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación. ¿Qué textos avalan eso? Ya los leímos. Daniel 12:2, Isaías 26:19. Entonces mire usted que de esa primera resurrección está todo ese orden. Porque en la segunda nada más queda agregar a los que resucitan para condenación eterna, como predicaba Brian el domingo, el juicio ante el gran trono blanco, y ya entonces el resto de Israel que resucita para llegar a la cena del Cordero, a la cena, porque la boda no es lo mismo que la cena, ¿sí? ¿Ok? Entonces, mire usted que cuando Dios le permite esta información, uno puede con mucha más facilidad quitar las dudas de las otras posturas teológicas que hay, y así con esta parte terminamos lo de las posturas teológicas, sustentando la verdad que creemos. La iglesia no pasará por la gran tribulación, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, si no me equivoco, yo también te guardaré de la gran prueba que ha de venir sobre la tierra. Y recuerda que estudiamos argumentos gramaticales, simbólicos y todo lo demás para sustentar el punto que pensamos y creemos por fe que la iglesia no pasará por estas cosas. Pero qué bueno también saber un poquito qué más se cree sobre el tema y cómo podríamos, rebatirlo si fuera necesario. Bueno, damos gracias al Señor, oramos para despedir. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu bendición, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Dios mío, te damos gracias porque tu Espíritu es quien nos guía a la verdad y a la justicia.
Señor, te rogamos que tú sigas enseñándonos, Señor, que tú coloques hambre y sed en nuestras vidas, Señor, por seguir aprendiendo estas verdades importantes, no solo para la iglesia, Señor, sino para toda persona que tal vez estando en el mundo sin conocerte, Dios, tiene curiosidad por saber, Señor, qué pasará en los tiempos finales. Señor, es importante que cada persona que pueda, Dios mío, de alguna manera llegar a este mensaje, tenga en cuenta que la salvación no es cosa de juego, que el tiempo avanza y que está por cumplirse, y que es necesario que la sangre de Cristo pueda hacer el trabajo de perdonar y de redimir nuestras vidas para poder estar inscritos en el libro de la vida y ser librados de esta ira venidera. Señor, guárdanos a tu iglesia en el hueco de tu mano, Señor, y a toda aquella persona, Señor, que aún tiene dudas sobre su salvación, sea un tiempo oportuno, Señor, para que reciba tu evangelio en su corazón, para que rinda su vida a ti, Señor, y pueda entrar en la promesa de salvación por la eternidad, Señor. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos con toda bendición, y te decimos: Maranata, ven, Señor Jesús, te esperamos, Señor. Te damos gracias, te damos la honra y el honor, y en esta noche, Señor, nos vamos a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. Amén, Señor. Señor Dios,